Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola, buenas tardes de nuevo a todos y bienvenidos una vez más a la Caverna del Emprendedor. Mi nombre es Alberto Bordejé de Zebra y conmigo tengo a Pablo Franco. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Alberto? Hoy estoy en la cueva, pero metido hasta el fondo. Hoy el oso cavernario. Te veo por la voz que o has cogido un resfriado o ha sido un puente muy duro. Tío, no lo sé. Llevo muchos años sin salir a darlo todo y me ha recordado un poco a aquella época, pero desgraciadamente no ha sido por salir. No sé qué ha sido. Me levanté el viernes así y así sigo. Así que bueno, voy a tratar de aguantar porque además el tema de hoy es súper interesante y Uli es amigo y quiero estar ahí en plenitud, no, porque ya es imposible, pero hombre, bien. Pues nada, sí, así estará. Bueno, buenas tardes a los del chat que nos están diciendo buenas tardes por el chat, a los que nos están viendo en directo. Buenas tardes. Y vamos primero, como siempre, a presentar a nuestro patrocinador, fiscalityasesores.com, que bueno, ya sabéis que han patrocinado esta temporada de La Caverna, pero además son unos colaboradores geniales en general de Zebra, de nuestras empresas, de nuestras Zebras. Lo están haciendo muy bien, son una asesoría online, pero con personas, es decir, están las personas detrás ayudando a que todo salga, no es simplemente un software, o sea, tienes a alguien con quien hablar. Y Pablo, si eres oyente de La Caverna, ¿qué ventajas tienes? Oyente o espectador del Twitch, pues que tú les vas a llamar o les vas a escribir a través de los formularios de la página web de fiscalityasesores.com y tienes esa primera conversación, ese primer asesoramiento de manera gratuita siempre y cuando vayas de parte de Zebra o de parte de La Caverna. Yo me quedo, además de que son personas, que no es solamente un software, me quedo con que son personas muy acostumbradas a hablar y a trabajar con negocios digitales y con startups que están acostumbrados a casos que normalmente en negocios tradicionales de la calle pues no se dan. Así que tienen esa doble garantía de que además, ostras, podemos hablar bien de ellos porque les conocemos y sabemos cómo trabajan. Les conocemos porque nos llevan toda la parte de gestoría de Zebra, trabajan con algunas de nuestras empresas, o sea que yo hablo más con los de Fiscality casi que con mi pareja, así que sí, les puedo recomendar y esa es la única razón por la que las tenemos como patrocinadores. Así que nada, hoy vamos a hablar de Impacto B Corp y ¿a quién tenemos? Bueno, tenemos a Ulises Gómez que entra en pantalla. ¿Qué tal, Uli? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alberto. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué tal, Luli? Todo bien. Bueno, Uli, has aceptado venir aquí a que te demos caña sobre los temas de impacto de B Corp. Yo sé que tú estás muy al día de los ODS, de cómo pedir B Corps, de los impactos positivos en la sociedad y en el medio ambiente. Así que, nada, pues te va a tocar defenderlo ante nosotros y ante la audiencia que tenemos en Twitch. Bienvenido aquí a este teatro romano en el cual vas a luchar por defenderlo. Pero espero conseguir el dedo hacia arriba entonces. No, pero al final, impacto es el futuro. Así que, por mucho que lo debatamos o lo discutamos, actualmente yo creo que para mí es el futuro. Es el futuro de la economía. Muy guay, Uli. Pues nada, si quieres, bueno, la gente ya te conoce porque ya has estado en otro podcast, eres cofundador de Zebra, que desde Zebra sí que tenemos una pata o una vertiente de impacto. Has conseguido que empresas sean declaradas B Corp y bueno, tienes muchísima experiencia en este área. Así que nada, cuéntanos si quieres un poquitito así en general
¿Por qué te has, entre comillas, aunque estás especializado en 1000 cosas, porque estamos todo el día trabajando juntos y no hay cosa de la que no sepas hablar, pero bueno, ¿por qué te has, muy entre comillas, especializado en el área de impacto? ¿Por qué te motiva especialmente el área de impacto? Al final, todos queremos aportar nuestro granito de arena para un mundo mejor y hubo un momento que al ir avanzando profesionalmente, al irme metiendo al mundo profesional realmente, hace ya muchos años, empecé a ver que uno podía meterse en la dinámica habitual. Yo estudié arquitectura y dije, oye, puedo hacer y seguir haciendo edificios como todos los arquitectos, o hubo una conferencia muy chula en la escuela en mi último año que se titulaba Construir para el otro 90%. Y era la gente de Arquitectos Sin Fronteras que hablaba de, oye, cómo un arquitecto puede aportar al desarrollo humano. Y me empecé a meter en el mundo de la cooperación. Y luego, después de unos años en el mundo de la cooperación, descubrí que eso, por desgracia, no es sostenible por cómo funciona actualmente. Pero que en el otro extremo estaba toda la dinámica empresarial, que, bien hibridada con esa lógica de mejorar el mundo, podían conseguirse cosas interesantes. Y eran las famosas, en aquel momento no existía todavía tanto, era el famoso emprendimiento social, que ahora para mí va más en la línea de economía de impacto. Entonces me metí por un poco inercia personal de querer hacer mejor las cosas y dejar el mundo un poquito mejor de lo que me lo encontré, casi hacia las futuras generaciones. Impacto a nivel de crecimiento, entiendo, porque si la empresa no crece, no hay beneficios y la aportación será obviamente nula. E impacto a nivel social, entiendo. Tienen que ir los dos. Tiene que ser, la economía de impacto para mí, tiene que haber una lógica de desarrollo económico, porque si no, no es economía, es otra cosa. Pero tiene que también tener un enfoque hacia hacia lo medioambiental. Y al final, y ahí también hay mucho debate. Yo soy el primero y ahí sí que soy crítico con mucha gente dice, no, pero es que las empresas ya de por sí tienen impacto porque generan empleo. No, tío, es que si una empresa no genera empleo, no es empresa y no existe. Es otra cosa, desaparece. Porque la lógica de una empresa es crear un producto o servicio a través de la puesta en marcha de una serie de recursos y unos capitales. Entonces, a partir de ahí, hacia qué destinas ese trabajo es para mí la clave de ese impacto que tú comentabas, Pablo. Puedo buscar premeditadamente con mi producto o servicio generar un impacto social o medioambiental positivo, pero de manera o sea, a propósito. No puede ser como, uy, de repente me he encontrado que hago impacto medioambiental. No. Genuinamente yo quiero mejorar la realidad. A partir de ahí monto todo mi modelo de negocio en torno a esa mejora de la social o ambiental que quiero generar. Que es un marrón en el fondo, es complicadísimo. Pero bueno, es lo chulo. Para ser una empresa de impacto, ¿hay que nacer con esa vocación? ¿O cualquier empresa, incluso multinacional, y aquí ya voy metiendo un poco el cincel, puede acabar siendo una empresa de impacto? Puede ser. No, o sea, no tienes por qué nacer con una. O sea, no tienes por qué tener el impacto desde el nacimiento, por así decirlo. Puedes irte reconfigurando como empresa hacia una empresa con impacto. Sí. ¿Que va a ser más difícil ese proceso, esa segunda opción? Sí, porque vamos, la dinámica de mercado actual nos lleva a optimizar al máximo todo. Y ese optimizar al máximo todo implica ajustar costos y gastos. Y eso suele estar un poco reñido con tener buenas condiciones sociales y medioambientales. Y eso es así. Eso es así, es la realidad. Entonces, claro, si estás configurado para optimizar eso y luego de repente quieres migrar hacia ser una empresa con impacto, de repente tus márgenes se pueden ver afectados, tus rentabilidades hacia tus accionistas también, y entonces ahí hay todo un lío. Claro, porque históricamente, o vamos,
Incluso en muchas empresas actualmente, el objetivo de una directiva, de un consejo de administración, era maximizar el valor para los accionistas. O sea, es decir, eso es lo que tenían que hacer cumpliendo la ley. Y eso es lo que se esperaba de ellos, ¿no? O sea, es decir, vale, yo tengo una acción que te la dejo a 2 euros y tú tienes que darme el máximo dividendo o el máximo aumento de valor de mi participación. Y tu objetivo es ese y solo te tienes que fijar en eso. Luego sí que es verdad que se ha ido modificando un poco digamos, el encargo, ¿no? Hacia ir mirando a otros stakeholders que implica, pues bueno, por clientes, proveedores, trabajadores, ¿no? Pero siempre con esa máxima de, oye, tú estás gestionando la empresa para los dueños de la empresa. Aquí lo que estás diciendo es que hay, entre comillas, se genera un conflicto de interés, ¿no? Entre maximizar, digamos, entre comillas, el beneficio social versus maximizar el beneficio para los accionistas de la empresa. ¿Cómo se gestiona eso en una multinacional? Porque en una empresa pequeña lo veo fácil porque el dueño suele ser el directivo y entonces hace lo que quiere, pero en una multinacional, ¿cómo se gestiona eso? A ver, al final, por un lado, no son agua y aceite, y ahí es donde entra el juego y el reajuste de modelos de negocio. Y sí que es posible tener el máximo de maximizar tus utilidades, maximizando tus resultados positivos en la sociedad y en el medio ambiente. Eso es posible. Y hay muchas empresas que lo están cumpliendo. Otra cosa es que con lo que sí que está muy reñido es con maximizar las utilidades, sea como sea. Pero lo que importa es solo el dividendo a final de año. Ahí sí, con eso sí que está reñido. Y entonces a nivel de multinacional, al menos en las que conozco que han ido migrando un poco hacia ese modelo, muchas de ellas empezaron migrando hacia ese modelo por un tema de inercia de comunicaciones, es decir, se vende más lo medioambiental y ahí está todo el greenwashing contra el que hay que luchar y más que luchar, intentar avanzar sobre esa parte más superficial y cosmética. Y cuando te das cuenta que medioambientalmente, o sea, gestionar las cosas medioambientalmente adecuadas puede estar relacionado con reducir costos, que si yo tengo un producto que genera un beneficio en la sociedad y en el medio ambiente, hay dinámicas de consumo que valoran eso y que me permiten dejar de luchar por precio y empezar a luchar y a competir por valor. Entonces, de repente, no es, como siempre se dice, no es un negocio, o sea, no es un juego de suma cero, sino que se puede aumentar valor y generar buenos resultados. ¿Qué tienen de diferente una empresa de impacto en origen y una empresa que tiene un departamento de responsabilidad social corporativa? Digamos que una tiene el impacto en el ADN y la otra tiene un enfoque hacia hacer las cosas bien en su entorno, que es la responsabilidad social corporativa. Y ¿es importante la responsabilidad social corporativa? Sí, porque es una muestra de que las empresas son conscientes de sus externalidades negativas y montan una unidad propia e independiente dentro de la empresa que busca resolver esas externalidades. ¿Cuál es el problema que yo he visto en mi experiencia? Que al final, cuando vienen mal dadas, el presupuesto que primero se recorta es ese. Oye, hay que reducir costos. Quita RSC y avancemos. Sin embargo, cuando la empresa es de impacto, eso no lo puedes hacer porque no tienes una línea que puedas reducir presupuesto. Es que tu producto o servicio, de una u otra manera, genera ese impacto positivo. Pero igualmente, y ahora, según escuchándote, lo estaba pensando, muchas veces el problema que vemos también, o que hay también, es que hablamos de economía de impacto, de empresa de impacto, como si fuera algo súper concreto. Y es que realmente es como si habláramos de una empresa agrícola.
ostras, pero es que una empresa agrícola puede ser de 1000 tipos, de 1000 maneras y hay 1000 subsectores dentro de la agricultura. Pues aquí lo mismo. Es que puede ser una empresa de impacto directo, es decir, tu producto o servicio resuelve de verdad la problemática, o puede ser un modelo de negocio híbrido donde gracias a un margen estás teniendo un programa asociado de impacto, o 1000, hay no 1000, pero nosotros tenemos identificadas como unos 12 modelos diferentes de impacto. Entonces, oye, puedo ser 1000, o sea, puedo ser de hacer cosas diferentes y ser empresa de impacto y generar un beneficio. Yo creo que por ahí también esa es una lanza que hay que romper en el tema de empresas de empresas con impacto. Porque Es tú más aquí lo que Sí. planteas es que esto está integrado en el modelo. A ver, yo, o sea, mi pregunta, ya sabes que yo soy un friki de los incentivos y de por qué la gente toma las decisiones que toma según los incentivos a los que se me den, y yo sigo un poco en la misma duda, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo? O sea, cuando a una... Estamos pensando en las empresas grandes, ¿eh? Cuando a una directiva se le elige desde los accionistas tienen su interés en maximizar su valor, excepto casos excepcionales, pero lo normal es que el que invierta o el que tenga el control de la junta sean grandes fondos de inversión gestionados por gestores de fondos enormes, BlackRock, quien sea, que han cogido millones y millones de pues grandes cuentas, gobiernos, etcétera, y que su bonus va dependiendo de la rentabilidad de sus inversiones, y entonces eso se lo pasan a los directivos de esas empresas, que va dependiendo de la rentabilidad de las inversiones. Entonces, a mí lo que ciertamente a veces me da miedo, o yo creo que a la gente le genera más incertidumbre, es ya, pero ¿qué parte de esto es cosmético, que en cuanto no lleguen los resultados trimestrales y el precio de la acción baje un 20% y vayan a despedir al directivo, esto desaparezca? O que por arriba lo diga y lo venda, pero luego por debajo se vaya a la máxima rentabilidad, porque como hagas una earnings warning de que se bajan los beneficios, se te va a bajar el precio de la acción y te van a echar. ¿Cómo se evita esto en una empresa un poco más grande, que creo que es las más interesantes de cambiar cómo hacen las cosas? Es que al final son, digamos que en lo que has dicho hay como, calculo yo, unos 3 planos diferentes, o sea, 3 niveles diferentes de ver las cosas. Uno está el del directivo que dice, ostras, me viene de arriba la directriz y yo lo tengo que cumplir, pero como la cague, al que le cortan el cuello es a mí, no al de arriba, porque siempre tengo a alguien por encima que me la va a liar. Luego está el enfoque más de medio plazo, que puede ser el de ese board de gente ese board directivo que le dice a este qué tiene que hacer. Y luego está un enfoque más macro todavía, más macroeconómico de hacia dónde vamos. Entonces yo creo que ahí sí que hay todavía un desalineamiento entre esos 3 niveles. Sí que empieza a haber BlackRock y grandes firmas de inversión que se han dado cuenta y que son conscientes que el impacto social y ambiental es relevante, y por eso, al menos aunque sea abiertamente y comunicacionalmente, han dicho, oye, tenemos que cambiar el enfoque de inversión, y por eso ahora, por ejemplo, todo este modelo, todo este auge del ESG, que tiene también todo un tema de debate. Pero por otro lado está el corto y medio plazo. Entonces, que a futuro tenemos que ser conscientes que medioambientalmente tenemos que mejorar la situación y que socialmente cada vez hay más desigualdades, eso es una realidad, eso, los números están ahí. Entonces, la cuestión es, el enfoque de la economía de impacto es a largo plazo querer cambiar esa realidad, y para eso tenemos que ir a medio y a corto plazo haciendo ajustes en nuestro día a día y en nuestra forma de ver las cosas. Entonces, una gran multinacional, y un ejemplo asociado a B Corp, por ejemplo, es Danone. Danone es una multinacional que es una B Corp. Y fue una B Corp porque el CEO
decidió proactivamente convertir a Danone en una B Corp. ¿Por qué? Porque entendía esta lógica de la economía de impacto y quería que la empresa fuera diferente y fuera mejor para el mundo. ¿Qué ocurrió? Que ahora, por ejemplo, en pandemia se lo cargaron porque no estaba teniendo la rentabilidad que debía tener. Eso está mal. No es ni bueno ni malo. Simplemente había un desalineamiento entre accionistas directivos y CEO. Pero ¿eso es porque el CEO no estaba respondiendo? Probablemente no. El CEO estaba respondiendo, estaba dando beneficios y la empresa estaba funcionando bien, no estaba en quiebra. Eso sí, los intereses no estaban alineados y no pasa nada. O sea, aquí tampoco es ahora todo el mundo empresa de impacto. Pues puede que haya gente que no quiera ser empresa de impacto, no pasa nada. Y habrá una inversión para esa gente, igual que hay empresas que quieren ser de impacto y empieza a haber cada vez más una inversión que busca algo más que el retorno económico. Yo creo que ahí es donde está el juego. Esa diversidad y decir, oye, hay opciones para todo el mundo. Y lo interesante es eso, que ahora empieza a verlas. Ya no es algo de nicho y muy de, como digo yo siempre, muy de hippies. Y soy el primero al que le llaman en algunos entornos el hippie, porque piensa en temas de impacto y a veces, pues bueno, que cada uno decida lo que es. No me considero un hippie, pero bueno. Y eso, entonces cada vez hay más movimiento en entender que las empresas tienen que ser no solo las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo. Y entonces ahí es donde en ese accionar cada vez se irán alineando más los intereses en esos tres niveles, en el futuro, en el corto medio y en el día a día, como resuelvo lo que me están pidiendo. Y menudo patada me acabo de soltar, perdón. En verano se aprobó la figura legal de las empresas con propósito en el Congreso y se me ocurrió echar un vistazo a sitios en los que esas empresas con propósito ya eran una figura legal reconocida en otros lugares. Estaba Italia, estaba Francia, y en Francia, además de la empresa que has mencionado, que también está dentro de las B Corp en España, está Carrefour, estaba Orange, y sin querer hablar mal de nadie, pero a mí me chocaba mucho porque en ocasiones los dos ejemplos que acabo de poner han tenido prácticas no muy deseables. Entonces, al calor de ese reconocimiento de la figura de la B Corp, de ver, sin querer mirar mucho más allá, ¿no? Pero de ver hacia dónde van las cosas, incluso en el ámbito financiero, a la hora de las empresas en las que está mejor visto o peor visto invertir con esos criterios ESG que comentabas. No puede ser que al calor de todo esto estén llegando empresas a las que les importa un pito el impacto, sino que vean ahí una posibilidad de rentabilizar en el medio plazo esa figura. Como te decía antes, no por hablar directamente de estas que comentaba, sino en general, sí que hay cada vez más, y eso es interesante, o sea, hay un greenwashing, hay cada vez más empresas son medioambientalmente sostenibles, pero sigue habiendo las mismas malas prácticas medioambientales. Pero eso para mí es una... ¡Qué mierda! Pero es una buena señal. Por eso significa que se están dando cuenta que socialmente es importante y es relevante. Y ahí lo que sí que a mí cada vez me gusta más de la economía de impacto es el poder que le da realmente al consumidor. Y el consumidor decide si estas empresas son realmente de impacto o son greenwashing. Y si realmente los consumidores queremos que cambie la realidad, pues oye, dejamos de comprar en un sitio y compramos en otro. ¿Que no ocurre? Bueno, pero eso también podemos señalar a las empresas, pero también nos podemos señalar a nosotros diciendo hay algo que no estamos terminando de hacer. Entonces creo que ahí sí que creo mucho también en esa parte. No, ese es un tema... Oye, nunca se sabe. A corto plazo es porque... Perdón, que te he cortado, Alberto. A corto plazo es porque les parece chulo y de repente se terminan convenciendo de que es relevante y funcionan mejor las cosas. Ese es un tema que sí que quería comentar, porque claro, de normal siempre es muy fácil, y ahora echándote un capote, ¿no? El decir, oye, es que claro, me están haciendo greenwashing esta empresa, está no sé qué, está no sé cuántas, pero claro, luego cuando empiezas a tirar el hilo, el directivo, ¿por qué toma las decisiones que toma, que van en contra de los trabajadores y del medio ambiente? Porque el board o el consejo de administración
es lo que le está pidiendo. ¿Y por qué? Porque la junta de socios es lo que le está pidiendo. ¿Y por qué? Porque el fondo de inversión es lo que le está pidiendo. ¿Y por qué? Pues porque los que hemos metido la pasta es lo que les estamos pidiendo, la máxima rentabilidad. Entonces, claro, al final cuando hablamos de es que los mercados son malvados y la gente es malvada y solo buscan su rentabilidad, es que claro, lo que no te das cuenta es que cuando tú vas al banco, al banco que sea, al Santander, al Sabadell, no tiene la culpa el banco, y te ponen los fondos de inversión en los que meter el dinero. Yo todavía no conozco a nadie que pregunte, oye, pero esto mete en empresas de minas de diamante en Sudáfrica, pero esto mete no sé qué. Entonces, también es verdad que, claro, que si los incentivos desde abajo, no estoy diciendo que lo que tú hagas con tus 300 euros de sueldo que mal ahorras cambie el destino del mundo. Simplemente digo que, bueno, que todo granito de arena es algo. Claro, ¿no crees que los incentivos hay que cambiarlos desde mucho más atrás de lo que parece y no simplemente desde lo que hace un directivo de una empresa o un CEO de una empresa? A ver, es que el foco en el directivo en la empresa es, en el fondo, es carnaza para los medios, porque es muy fácil hacer el titular con el nombre de la empresa y lo que hace mal. Es más difícil hacer el titular con la sociedad o la gente porque eso no es o sea, somos todos y no es nadie. Entonces yo creo que va un poco también por ahí, que sirve como ejemplo público. Con lo que estabas diciendo, va un poco, a eso me refería también un poco antes con lo de con esos 3 niveles de enfoque. Claro, hay toda una parte de sensibilización a nivel personas, cada uno de nosotros, que tiene que ver con ese ir haciendo crecer la economía de impacto. Y eso significa también ser conscientes de lo que pasa y de lo que estamos haciendo hacia el futuro. Y esto, yo siempre digo, y esto no es que sea ahora que modernos somos en el 2022 hablando de medio ambiente. Esto viene del informe Brundtland de hace muchos años, antes del siglo XXI, en el siglo XX, que decía, oye, el mundo es finito y las generaciones deberíamos dejar el mundo mejor de lo que hemos recibido a las futuras generaciones. Porque esta es nuestra obligación como seres humanos, y esto es Naciones Unidas. Entonces, claro, eso que tiene ya casi 30 años, ahora empieza a calar, a permear y a hacerse mainstream, cuando en aquel momento era una locura. Pero que luego en el día a día, pues sí, por desgracia, la dinámica económica es la que es. Y creo que eso es un cambio que nos va a costar más generar, pero que creo que creo que es posible, porque está en la mano de todos. ¿Se puede ser empresa de impacto sin sello? Lo digo por las certificaciones, que hay bastantes, aunque hemos estado hablando de B Corp, que es una de esas certificaciones. ¿Se puede ser de impacto y no tener sello? Yo, además, te diría al revés, debería. O sea, el sello es simplemente una muesca, una imagen, un estándar común que nos permite entender que dos cosas son similares. Pero más allá de eso es qué es cada uno, o sea, y cómo se denomina cada uno. Igual que está el estándar, o sea, está el sello, la certificación de B Corp, que también es importante o es interesante, que de B Corp se conoce la certificación, pero lo más interesante es que va mucho más allá de esa mera certificación y que es más un enfoque de comunidad de empresas que tienen en común ciertos objetivos y ciertos valores, que entre ellas se identifican gracias a ese sello o a esa certificación. Lo interesante es cómo, a partir de unos valores y de una filosofía y de una forma de entender la forma de hacer negocios, te posicionas en el mundo. Y ahí, por ejemplo, a cambio, que es también uno de los grandes debates, en España está está el sector de la economía social, que uno diría, pues sí, es que una empresa de impacto debería ser de la economía social. Pero uno, por ejemplo, como decía antes, ve la ley no de hace poco, sino de hace mucho, de la economía social, y tienes que tener unas condiciones muy particulares para ser de economía social. Y ya solo ahí empieza a haber todo un
debate y una discusión de qué es impacto, que tiene que ser social, no tiene que ser social. Y al final, un poco también, visto mucho más arriba, es un punto de filosofía. Y al final es... Todo esto son, desde mi perspectiva, nuevas líneas o, sí, nuevas formas de entender el sistema capitalista. Y cómo no es en contra de, sino que es nuevas formas de entenderlo. Y por eso se habla de la economía del propósito, se habla de la economía de impacto, se habla de la economía del bien común, se hablan de muchas economías que lo que buscan es decir, oye, hay otras formas de hacer negocios que son más adecuadas con el ser humano y con el mundo en el que vivimos. Entonces al final sí, y para eso no hace falta tener una certificación, para eso hace falta tener las ganas de hacerlo y querer hacerlo. Por eso sí que es el punto de querer, o sea, de proactividad en el impacto es clave. No es, uy, me he encontrado con un impacto positivo, qué bien, yujú, sino que no. Yo proactivamente busco tener un impacto. Y luego será mayor o menor, pero proactivamente, o sea, esa es mi razón de ser. Ya mi razón de ser no es... Y ahí, volviendo a lo que decía antes Alberto, al final es... Mi razón de ser ya no es maximizar los beneficios, sino que mi razón de ser es generar un impacto mientras maximizo mis beneficios. Entonces, o sea, por eso para mí no es agua y aceite, es maximizar beneficios será una consecuencia de hacer las cosas bien, no a la inversa. Porque entonces cuando tu foco está solo en el beneficio y no en los resultados. O sea, Complementario. en lo que estamos hablando aquí, un poco Qué bien por... torea, ¿eh? Qué Qué bien bien. torea. Pim, pam. ¿Cómo domina el asunto? Parece un político, ¿eh? No, Es hombre, broma, no, es no broma, te es broma. pases. No, es la confianza da asco, Uli, ya lo sabes al Perdón, final. político. Lo sabemos. La confianza da asco al final. Claro, entonces tú un poco de lo que estás hablando no es tanto de, oye, esta empresa de hidrocarburos pone unos aerogeneradores, se cambia el logo de verde, que hay unas cuantas que han hecho esto, y te dicen somos verdes, mientras tienen ahí las refinerías a tope power, que no pasa nada, que estoy muy a favor de las refinerías, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema, el coche tiene que comer, pero bueno, no me vendas que tu empresa es verde. Y claro, estás cambiando de decir, yo con impacto no me refiero a eso, que sería o greenwashing o en algún caso responsabilidad social corporativa, no en este, no, sino a, oye, da igual lo que hagas, tal y como está diseñado tu modelo, vas a generar un impacto positivo, ¿no? Creo que estamos hablando un poco de eso. ¿En qué áreas has dicho antes que tenías 12 identificadas? ¿En qué áreas crees que son las más relevantes? Por ponernos un ejemplo, porque la gente lo entienda, en las que se generan estos impactos positivos. Depende. Esos 12 tipos que os contaba antes, porque en el 2015, entre el 15 y el 16, estuvimos haciendo una investigación sobre el emprendimiento social y nos dimos cuenta que se podía hacer, y esto es súper nerdo, pero siempre me gusta contarlo, se podía hacer como una especie de taxonomía sobre el emprendimiento. Por lo que decíamos antes, o sea, es como si hablamos de la agricultura. Entonces, hay diferentes modelos. ¿Y cómo generar y dónde generar ese impacto? Pues lo puedes tener casi en todas las áreas, en todas las áreas de una empresa. Lo puedes tener por cómo te relacionas con tus proveedores o con tus distribuidores. Lo puedes tener por cómo te configuras internamente. Lo puedes tener en cómo manejas tu cadena de producción o de montaje. Lo puedes tener en cómo está configurado tu propio producto o servicio, en lo que hace tu propio producto o servicio. Un ejemplo que a mí que ahora escuchándote me ha venido a la mente, que me parece muy chulo, claro, no todo el mundo lo puede hacer, pero seguimos en ese plano de multinacionales, es una empresa que se llama Grameen Danone, que nació en Bangladesh. Y claro, mola mucho, y ahora os lo cuento bien, pero partamos de la base que es una unión entre Danone y Grameen Bank, que es el banco que montó Muhammad Yunus, que se llevó el Nobel de Economía porque es el creador de los microcréditos. Entonces estamos hablando en ese nivel. Entonces en ese nivel
Yunus le dijo al CEO en aquel momento de Danone, oye, podemos montar una fábrica de yogures para Bangladesh y para el sudeste asiático donde los yogures tengan aquellos componentes nutricionales que necesitan los bebés para desarrollar su cerebro adecuadamente. Va a estar producido localmente, entonces vamos a estar generando un impacto y vamos a estar fomentando el desarrollo socioeconómico. Y además los distribuidores van a ser la gente que normalmente pide en las calles porque son los que conocen a toda la comunidad y toda la comunidad les conoce. Entonces la comunidad va a estarse sintiendo también bien porque está apoyando a esta gente que solía pedir en las calles. Y además van a tener unos precios adecuados y ajustados. Ahí, si os fijáis, estoy teniendo impacto con mi producto, estoy teniendo un impacto en mi cadena de distribución y estoy teniendo un impacto en mi cadena de producción. Claro, tengo el impacto distribuido, es un modelo muy... Sí, y mucha gente que nos escucha puede decir, sí, Ulises, cojonudo, pero con la pasta de Grameen Danone y con la pasta de Danone. Pero si yo que soy pequeñito, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues eso redúcelo en escala, decántalo y encuentra cómo exactamente puedes generar impacto. Y a partir de ahí escalar. Pero no hace falta nacer así de grande, puedes nacer muy pequeñito y luego ir creciendo a medida que vas generando algo positivo. ¿Hay impacto sin medición? Lo digo porque muchas veces hay personas que dicen, no, yo voy a montar algo de impacto y tal, y lo último que piensan es en medir. Y creo que es fundamental, ¿no? Porque si no, lo dejamos todo en discurso y decimos que tenemos impacto, pero no tenemos manera de demostrarlo. ¿Cómo ves tú el tema de la medición para la demostración de ese impacto? Pues, lo que no se mide no existe. Eso es lo primero. Entonces no podemos hablar de impacto si no lo medimos. Y además, y yo te agregaría ahí no solo medirlo, sino perder ego. Me explico. El impacto, y aquí ya es un poco más académico, el impacto es un cambio premeditado, como decíamos antes, sostenido en el tiempo. Pero del cual nadie, o sea, el cual nadie puede atribuirse al 100%. Es decir, el impacto que pueda tener este podcast, esta grabación, en que 20 empresas se conviertan en empresas de impacto, no podremos decir que, no, fue porque nos escucharon, que ahora son de... No. Fue porque nos escucharon, porque vieron la noticia de la ley de empresas B, porque un colega les ha dicho que mira cómo mola esto y porque... Entonces, ese es muchas veces el gran reto y el gran problema del impacto. Que buscamos que el impacto sea algo que pasa hoy y lo que podemos decir que hemos conseguido hoy es un resultado. Y eso en inglés es muy interesante porque lo manejan con dos palabras. El output, que es el resultado concreto, pues cuánta gente nos ha escuchado hoy o cuánta gente nos está escuchando ahora. Y luego está el outcome, que es qué cambio hemos conseguido en esas personas que nos han escuchado y nos han visto. Y luego está el impacto, que sería el tercer plano ya de medición, que es cuánta gente ha generado un cambio sostenido en el tiempo a partir de nuestra acción. Claro, ese cambio nunca vamos a decir es 100% nuestro. Es resultado de mi acción, la de Pablo, la de Alberto, la de X gentes más. Entonces, a eso me refiero con perder el ego. O sea, con perder un poco de ego, porque ya mi impacto no es mío. Mío es el output y el outcome, pero no el impacto. El impacto es resultado de todo el mundo haciendo algo adecuado y enfocado. Entonces, por eso, además de medir, es planificar. O sea, y al final son las tres cosas. Planificar, comprobar, que es monitorear, y medir. Eso, y esas tres, y ahí es donde ya sí que se puede enfocar o tener un impacto más enfocado, más atinado. Estamos hablando de impacto y de medir el impacto, pero por ser más concretos, ¿qué es el impacto? ¿Qué métricas podrían ser? Ponnos algún ejemplo para que la gente lo entienda, porque igual está pensando que un impacto es pegarle un tortazo a alguien y creo que ya se sobreentiende que no. Si se lo merece. Si se lo merece. Un poco, pues volviendo a esa lógica que decíamos antes, que es la cadena de valor, lo primero que tenemos que hacer es saber qué cambio real queremos ver de qué cambio real queremos ser parte. Entonces queremos ser parte de un aumento, de una mejora de la educación financiera.
queremos ser parte de un aumento de la capacidad económica de las personas. Queremos ser partícipes de un aumento de la salud o de una reducción del... Ahora, pues, el rápido podría ser, oye, con todo el tema medioambiental, las emisiones de CO2. Vale, pero las emisiones de CO2 no es mi impacto. Las emisiones de CO2 es mi output. O sea, es mi resultado concreto. Yo he reducido en un 20% mis emisiones de CO2. Vale. Y esa reducción de emisiones de CO2 ha generado que haya una reducción en el aumento de la temperatura. Y ha generado un impacto que es unas mejores condiciones de vida y de salubridad en las ciudades. Eso podría ser. Y esa podría ser la dinámica. Y esa es la lógica de análisis. Yo puedo medir mi resultado concreto y mi resultado siguiente. Ese impacto es el gran reto de la medición de la medición de impacto. Y por eso es toda una línea académica de estudio. Entonces, por seguir y por concretar ese ejemplo, otro ejemplo, podríamos decir, queremos tener un impacto en la mejora del desempeño profesional de una ciudad o de un país. Y ese sería el impacto. El cambio sostenido en el tiempo que queremos conseguir. Pero mi resultado concreto no es ese, es a lo mejor cuántos alumnos he conseguido becar y luego de esos becados cuántos tienen una mejor posición profesional y laboral. Pero más allá de eso no puedo decir, y además he conseguido, pues sí, habré aportado a ese impacto, a ese cambio, pero mi medición real nunca va a ser de impacto, va a ser una medición de resultados. Y habré aportado a ese impacto. Pero un porcentaje y una parte nada más, no el 100%. Como Porque decía antes. impacto, claro, o sea, ahora me ha surgido una duda honesta, ¿vale? O sea, es decir, has dicho, hemos reducido el CO2, o sea, impacto puede ser, estoy haciendo algo negativo, pero ahora soy menos malo, ¿eso puede ser impacto? No, eso es un resultado de tus acciones, por eso decía. Claro, correcto, tú no estás, o sea, impacto tiene que ser que generes algo positivo, no es antes mi Coca-Cola era solo un terrón de azúcar y ahora es light. Bueno, ya, perfecto, Exacto. genial. Ayudas a Sí, reducir la obesidad, no la ayudas a reducir, simplemente no, generas menos daño que antes. eso es. Eso Estás no es reduciendo tu impacto. daño, eso no es impacto. El impacto podría ser, quiero mejorar las condiciones de vida o los niveles. Sí, o sea, mi impacto puede ser reducir los niveles de obesidad. Pero entonces, para reducir los niveles de obesidad, si estoy teniendo una bebida azucarada no reduce niveles de obesidad. Y eso es lo que, un poco con la planificación que hablábamos antes con Pablo, con el tema de la medición, entra otro concepto que es el que más cuesta meter a nivel empresarial, que es la teoría de cambio. Y es ahí donde, con esa duda honesta, te resuelvo esa duda honesta. El impacto, que es ese cambio sostenido en el tiempo que una organización quiere conseguir, ¿vale? Eso es algo que está en el futuro. Entonces, ¿cuál va a ser mi hoja de ruta para llegar a ese futuro? Esa es mi teoría de cambio. Entonces, yo, para reducir los niveles de obesidad, voy a fomentar dinámicas de consumo responsable. Voy a generar nuevas líneas de alimentación saludable. Y voy a promover productos sostenibles y de base vegetal, porque sé que es el mejor sistema de meterle proteínas y nutrientes al cuerpo. ¿Vale? Entonces, en cada una de esas tres líneas de acción, ¿cuál va a ser mi aporte, producto o servicio como empresa, para que esas líneas vayan existiendo? Porque si se cumplen, llegaré a ese cambio sostenido en el tiempo, a ese futuro cercano. Entonces, por eso, otra vez, volviendo a lo filosófico de antes, por eso el tema de impacto es un cambio de chip a medio largo plazo, no es solo qué bonito esta acción que hago, sino no, esta acción que hago está abonando a un resultado futuro que a lo mejor yo no
termino de disfrutar, porque ya no existo. Pero confío en que todos los demás estarán aportando a esto mismo. O a cosas similares. No sé si te he resuelto esa duda. Sí, me ha quedado claro. Vamos, básicamente me ha quedado claro que Coca-Cola pone una cinta de correr y delante están las Coca-Colas. Corres 10 minutos y así entonces ya consigues que la gente trabaje. Qué troll. A mí me gustaría preguntarte, Uli, si tiene Sí. sentido en este momento, porque estáis muy metidos en el mundo de la startup, es vuestro día a día, si tiene sentido en este momento una startup que no ataque a ninguno de los ODS, que no tenga en su horizonte por lo menos el generar un impacto positivo. Ahí me generas, me tiras un poco de la lengua. ¿Y por qué? Porque los maravillosos y tan nombrados ODS también es algo que no, creo que nunca, y eso que estamos llegando en el 2030 es pasado mañana, nunca hemos llegado a terminar de entenderlos. ODS, ODS. Los ODS fue algo que se diseñó muy bien y se comunicó fatal. Entonces, yo como empresa no aporto, o sea, aporto a un ODS, pero yo lo que realmente estoy aportando es a conseguir una meta de un ODS. Al final, todos los ODS, los 17 ODS tienen como unas 130 y tantas, no me acuerdo del número exacto, metas concretas. Y ahí es donde, otra vez, con todo el tema de medición, es donde una empresa debería estar poniendo el ojo. No tanto en, estoy aportando al ODS 17 de alianzas, no. ¿A qué meta del ODS 17 estoy aportando? Entonces yo como empresa voy a aportar a estas 3 metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esas 3 metas estarán dentro de 1 o de 2 o de 3 ODS. Depende de mi configuración. Y ya volviendo porque es que es una pregunta de sí o no, yo te diría que sí, y lo vemos, porque hay muchas startups que no piensan en ODS. Y ahí están y están levantando muchas rondas de inversión. Otra cosa es el deber ser. Y para mí el deber ser sería que no. Que toda startup debería estar al menos identificando una meta de algún ODS, de un ODS al que aportar. ¿Por qué? Porque al final, grano no hace granero, pero ayuda al compañero, pues si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos hacer que la cosa funcione mejor. Sin perder, sin perder nivel económico, sin perder beneficios o sin dejar de crecer. Al final no es una discusión de crecer o no crecer, de tener dinero, ganar dinero o no. Es una discusión de hacer lo mejor, hacer lo mejor posible o no hacerlo. Para mí está ahí la discusión. ¿Queremos hacerlo lo mejor que podemos o no? Y entonces una startup debería hacerlo. Debería querer hacer lo mejor posible. ¿Hay alguna industria que, no sé cómo decirlo, que ya estén perdidas sí o sí? Es decir, que no veas una forma de que puedan generar un impacto positivo, aunque, bueno, por el modelo de negocio sean socialmente consideradas negativas. A ver. Ningún modelo de negocio de sector tradicional puede mantenerse y a la vez convertirse en impacto. Es muy difícil. Que lo tengan todo perdido, tampoco creo que sea así. Habrá algunas que tengan una transición más complicada. Pues sí. Minas a cielo abierto. Ostras, pues una mina a cielo abierto lo puede tener complicado. Puede tener un modelo de negocio de impacto. Uf, ahí entraríamos a ese gran debate, un poco con lo que comentaba antes con las certificaciones, que se relaciona con certificaciones y demás que comentaba antes Pablo. Si una empresa, su ADN es hacer lo mejor para el mundo, probablemente explotar una mina a cielo abierto con no sé cuántos químicos, etcétera, bla, 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 no sea la mejor manera. Pero que es la única para conseguir un material, y aquí es donde entra el debate también de consumo y de visión a medio y largo plazo.
Pero si esa mina es la única que nos permite conseguir determinados materiales para los móviles que usamos todos, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de tener móviles? ¿Buscamos otro material? Pero no podemos dejar de esto. Sí. Oye, que ahora por ejemplo, todas las empresas, todo el sector de petróleo. Pues ahora con los cambios de movilidad, ostras, sí, el cambio de movilidad existe, pero estamos en una dinámica de consumo donde más plástico per cápita en la historia estamos consumiendo y ese plástico viene del petróleo. Y cada vez la comoditización está cogiendo más tamaño. Por el famoso post que hemos visto últimamente de un alimento precocinado. Pues, claro, ¿qué nivel de consumo de plástico estamos teniendo ahí? Por muy plástico sostenible y reciclado que sea. Es más esa lógica de consumo y de hacer negocio. ¿Cómo vamos a hacer negocio sin hacer algo malo para el mundo, ya sea seres humanos o medio ambiente? Entonces, ahí en ese análisis es cuando podremos encontrar si hay algún sector que está que no lo va a poder hacer. Sectores no, pero empresas probablemente algunas sí que sería como, tengo que cambiar entero. Pues no sé. Somos el resultado de la evolución. Al final hemos llegado al 2022 desapareciendo muchas cosas y reinventando otras tantas. Llega un momento donde puede que desaparezcan, sí. Por suerte o por desgracia, el ser humano es evolución. A mí no me lo habían explicado tan bien nunca todo esto. Bueno, pues siempre hay una primera vez. Lo bueno es que Uli explica como un buen profesor, ¿sabes? Al Sí, final. sí, sí, no, es un espectáculo. Un Yo gestor siempre tengo la ahí. sensación que doy demasiadas vueltas, así que... No, la verdad es que, a ver, es muy interesante. O sea, yo sigo teniendo mis ciertas dudas. O sea, es decir, de dificultad, no dudas, ¿eh? Porque yo lo entiendo. O sea, hay modelos de negocio que la lógica que hay detrás es, sí, ganar dinero, pero ganar dinero haciendo el bien. Y hay otros modelos de negocio que me siguen pareciendo que aunque me pongan muchos anuncios, tal y como está estructurado, da igual lo que tú me digas. O sea, ya está, estás haciendo un negocio. También sabes que no tengo mucho en contra, quiero decir, me parecería hipócrita pues decir, no, es que nadie debe tener minas a cielo abierto, vale, enviado desde mi iPhone, genial, pues perfecto, pues Por eso te decía, es que o sea, no es solo señalar eso, oye, que es que tenemos que ser conscientes de todo lo que implica. Y que, oye, pues, pero hay movimientos muy interesantes, por ejemplo, con el móvil. Hay una empresa muy chula que se llama Fairphone, que hace tiempo que no veo cómo está, pero que en su momento su propuesta era un móvil completamente modular y medioambientalmente sostenible. Eso implicaba, pues, no era tan chulo ni tan último modelo como los que solemos tener en el bolsillo y solemos ver las filas y las colas para comprar el último modelo. No, pero otra vez es un cambio de patrones de consumo y de forma de ver las cosas. Por eso decía y ese cambio social, los tres sabemos que para que existan los cambios sociales hace falta mucho tiempo. por, Entonces ahí... por supuesto que hace falta tiempo. Oye, otra duda que queríamos sacar, porque hemos hablado de B Corp, hemos hablado mucho sobre, de la certificación de X cosas. ¿Cómo es el proceso? O sea, para la gente que nos esté escuchando, que hay emprendedores, hay gente que tiene negocios y demás, oye, pues mira, yo tengo impacto, quiero seguir haciendo impacto, o mi modelo de negocio es este. ¿Cuál es el proceso para conseguir algo similar? Ya sé que la certificación no es el objetivo, pero algo similar a una certificación B Corp. Al final, lo interesante de la certificación B Corp y de conseguir el sello de empresa B o de B Corp, digo empresa B porque en Latinoamérica se llama empresa B, es que realmente lo único que haces es demostrar
y certificar todas tus actividades positivas y tu forma de hacer bien las cosas. Explicado muy sencillo, es un formulario de 200 y pico preguntas que al final te da una puntuación, te valora las respuestas y te da una puntuación. Si esa puntuación está por encima de 80, eres una empresa, eres una B Corp. Si está por debajo de 80, tienes que hacer mejoras. Lo interesante es que esto que parece tan sencillo, luego a nivel de proceso, pues te puede llevar fácilmente una pequeña o mediana empresa, te puede llevar fácilmente de 6 a 12 meses. ¿Por qué? Porque te vas dando cuenta un poco también del tema de medición y de tener las cosas ordenadas. Una cosa es decir, hago impacto y tengo una... Y una de mis formas de hacer impacto es porque tengo una política salarial no sé qué, donde todo el mundo gana X, pero eso no está escrito en ningún sitio. Y eso lo dices tú y es algo que nunca ha dejado de ocurrir, pero no lo tienes escrito en ningún sitio. Escríbelo, certifícalo y demuestra que lo tienes. O tengo un enfoque medioambiental de no sé qué manera, pero no lo tienes registrado en ningún lugar. Regístralo. Tengo pues son cinco ámbitos de la certificación. Clientes. ¿Cómo me relaciono con mis clientes y qué impactos positivos tengo qué buenas prácticas tengo con mis clientes? O tienes comunidad, gobernanza, empleados y medio ambiente. Entonces, en esas 5 áreas tú vas completando y concretando y dejando negro sobre blanco todo lo que haces y todo lo que tienes de forma adecuada. Luego tienes un proceso de evaluación por parte de B-Lab y a partir de ahí, si lo que decíamos, si pasas esa puntuación, eres parte de la comunidad y si no, tienes que proponer mejoras y te preparas todo un plan de mejoras para alcanzar esa puntuación. Lo interesante y lo peligroso es que si realmente no estás convencido como empresa y no tienes un poco idea, como decía antes Pablo, de si está ya configurado para serlo, no te metas, porque es una locura, en el buen sentido. O sea, es un rayos X absoluto de tu empresa. Entonces, no es tan fácil pasarlo y implica una inversión de recursos interesante. No es Implica ser, difícil. Didi, Pablo, perdón. no, que decía que implica o ser casi perfecto o mucha pasta para poder desarrollarlo, ¿no? Sí, y al final, si tener esa pasta no es tan fácil y ser perfecto tampoco lo es. Así que, y también, y es eso, o sea, es querer ser, o sea, es demostrar que tienes una filosofía y una forma de hacer las cosas diferente a lo que ahora está definido como habitual. O sea, el business as usual, es decir, oye, yo no soy tan business as usual, soy un poco diferente. Y por eso tengo estas cosas positivas y también tengo estas cosas negativas. Lo interesante de la certificación es que tienes que mantenerla cada X tiempo y y lo normal es construir tu plan de mejora. Y si este año he conseguido 85, o sea, si he conseguido la certificación con 85 puntos, venga, en la recertificación vamos a conseguir 90. ¿Por qué? Porque tenemos estas líneas o estas áreas de oportunidad en las que tener más impacto y mejores resultados. O mejores resultados y más impacto en ese orden realmente. Y la verdad es que al final es una especie de auditoría, ¿no? Pero de tu impacto y de Es, cómo hacer las cosas. exactamente. Mira, nunca me lo había planteado así, siempre lo había visto más como en esa lógica de las ISOs de calidad y demás, pero sí es más es una auditoría. Y es una auditoría en la que tú proactivamente te has metido, o sea, nadie te ha obligado. Entonces, por eso digo que tienes que estar muy convencido, porque si no es perder tiempo y energía. Y dinero también, y foco, Y al final. al final, tiempo y energía es dinero. Exacto. Pablo, no sé si te queda alguna preguntita más o si podemos liberar ya a Uli. Sí, yo creo que se lo ha ganado, Yo se creo lo que ha se lo ha ganado y ganado. con creces. Y bueno, pues una vez más sacamos esa consultoría gratis. Yo he entendido muchísimo mejor todo lo que implica el impacto, las certificaciones y seguramente a más oyentes también les va a ayudar y les va a hacer ver esto un poco de otra manera. Pues al final es un trabajo de largo plazo, como estábamos diciendo antes.
Sí, es un trabajo muy de largo plazo, no tiene nada que ver con los resultados trimestrales de una gran empresa. Oye, Uli, oye, Pablo, de verdad, muchas gracias por esta horita que hemos pasado juntos. Gracias, Uli, ya sabes que donde hay confianza da asco, como hay confianza, pues bueno, pues hemos sido completamente directos, es parte del juego, ya lo sabías y te habíamos avisado. Y gracias también a todos los que nos habéis escuchado. Si compartís, si nos dais 5 estrellitas y demás, pues bueno, nos ayudáis un montón. Hasta luego a todos. Chao. Gracias a todos. Chao, chao.